señores, damas y caballeros, gracias por acompañarnos una vez más en Dialogando con Glenn Davis. Domingo 15 de abril, quincena, cayó domingo, mira qué bien. Algunas personas ya segurito están disfrutando de los placeres que les da y de los compromisos que les genera también el sueldo quincenal. Vamos a tener un programa interesante, como habíamos anunciado durante la semana. Hoy tenemos un debate sobre la ley de partidos políticos en la República Dominicana. Nos acompañan 3 jóvenes líderes, por demás, de distintas organizaciones. Ellos se presentarán en breve. La República Dominicana hace tiempo que viene añorando ser dotada de este instrumento tan importante para la democracia, de una ley de partidos políticos. No la tenemos, ojalá que en los próximos días, o en esta legislatura como se ha anunciado, o tanto se ha anunciado, sí podamos tenerla como país. Nos acompañan Daniel Santos, joven dirigente. A los demás quiero saludarles simbólicamente, porque no, obviamente no alcanzo. Daniel Santos, Partido de la Liberación Dominicana; Mesac Díaz, el Partido Revolucionario Moderno; y Tomás Chichi Beliar, del Partido Reformista Social Cristiano, actual edil, ¿no? Concejal del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros. Sean ustedes mismos los que se presenten ante nuestros televidentes en el día de hoy. Daniel. Comencemos con el honorable concejal. Con el honorable concejal. De verdad que para mí un placer compartir con grandes amigos. Daniel y yo somos amigos de larga data. Tuve la oportunidad de compartir mucho la política, ya que fuimos aliados en el proceso pasado. Y nada, vamos aquí a compartir ideas, intercambiar algunos pareceres sobre la propuesta de ley de partidos que ahora mismo está circulando en el Congreso. Eres concejal, pero profesionalmente. Soy abogado de profesión, ejerzo el derecho y también soy concejal del municipio de Santiago. Perfecto. Mesac. Gracias por la invitación, agradecido de estar con 2 compañeros y amigos de larga data en la política. Daniel y yo tenemos la historia larga y tendida en la política. Y Chichi, que siempre nos veíamos en la universidad, teníamos algunos amigos comunes, y bueno, ya en el proceso pasado pudimos concretizar una amistad y un compartir político. Yo soy administrador de empresas y me dedico mayormente a la consultoría de negocios y participo de hace un tiempecito ya en la política. Qué bueno, qué bueno. Daniel Santos, primero gracias por la invitación, ¿verdad? La juventud siempre necesita que se le dé ese apoyo, que lo merecemos, nos los hemos ganado, ¿verdad? Solamente falta que sea reconocido. Chichi Beliar, fuimos compañeros en el Ayuntamiento de Santiago. Chichi trabajaba yo trabajaba en planeamiento urbano y Chichi Beliar era abogado de catastro, ¿verdad? 2002 por ahí, sí. Y con Mesac, bueno, que eran pleitos épicos en la universidad. Y luego ya cuando comenzamos de manera, digamos, formal la militancia política, cada quien en su partido, entonces colaborando, ¿verdad?, para sacar lo mejor de nosotros, para que se pueda hacer a la sociedad un buen trabajo. Estudié Ingeniería Civil en Madre Maestra, estoy ahora también terminando la carrera de Derecho. Qué bueno. Y nada, apasionado con este tema de la ley de partidos, porque de verdad la República Dominicana lo necesita, y sobre todo los ciudadanos necesitan un proceso de votación. Los políticos son los que regulan la sociedad y nosotros entonces necesitamos regular la forma como elegimos los políticos. Bueno, vamos a entrar en materia, señores, de una vez. Vamos a entrar en materia. Ya ellos se presentaron, ya ustedes tienen su autobiografía breve. Ahora vamos a ver qué tanto ellos conocen sobre la ley de partidos y qué tanto ellos conocen también sobre la política, cuáles son sus ideas, que la planteen aquí. Solo esperamos que ustedes estén ahí sentaditos, pendientes a lo que ellos les van a decir. Chichi, vamos a seguir el mismo orden entonces. Muy bien. Chichi Beliar. Para quienes aún todavía no conocen
o sea, lo que es una ley de partidos. ¿Qué es una ley de partidos desde el punto de vista tuyo personal? Mira, como decía Daniel, la ley de partidos no es más que un instrumento que viene a regular la vida de los partidos políticos, tanto desde su creación hasta la elección de sus candidatos internos. Y todos hemos escuchado últimamente, cuando tú hablas de ley de partido, automáticamente tenemos que pensar en primarias abiertas y primarias cerradas, porque ese es el tema que la llave de la aprobación de la ley ha sido el tema de las primarias. Pero yo estuve analizando la ley y tiene muchos instrumentos interesantes, algunos artículos que no los comparto del proyecto, cosas de las que difiero. Pero vamos a comenzar primero con lo que es las primarias abiertas y cerradas. ¿Qué resulta? Hay una discusión donde la ley establece que los partidos, para elegir los órganos que lo van a dirigir, tienen que someterse a una elección que se llama primaria. Y en esa primaria saldrán electos el presidente, el secretario general, el secretario de organización, secretario electoral, o los órganos que, como lo quiera llamar el partido. ¿Qué resulta? La ley plantea que quienes elijan esos organismos sean las personas que son miembros del partido. Tú eres miembro del PRM, del PLD, del Partido Reformista, tú estás en ese partido, bueno, pues tú eres un afiliado, tú tienes derecho a votar y elegir cuál es la persona o el organismo que tú quieres que te dirija. Hay otra tendencia que establece que no, que las personas que pueden votar para elegir los organismos sean abiertas, una primaria abierta. ¿Qué significa? Que cualquier ciudadano puede ir a votar en ese partido. Yo soy de opinión que debe ser con un padrón cerrado. ¿Por qué? Primero, cuando tú empiezas a leer la ley y te vas a los principios, toda ley lo primero que establece son los principios. Está bien, Chichi. Vamos a... En tu próximo turno, cada uno tiene 2 minutos por pregunta. En tu próximo turno, entonces vamos a ver para que desarrolles. También ese tema viene, tú entraste ya de lleno en lo que sí, tú entraste de lleno en lo que es el debate real. Mesa, la misma pregunta, o sea, para quienes aún no conocen lo que es una ley de partidos en la República Dominicana, o lo que sería una ley de partidos, para ti, ¿qué es una ley de partidos? Mira, la ley de partidos, desde mi óptica, es el marco jurídico que necesitamos hace tiempo para regir la vida de los partidos políticos y la forma en la que los partidos políticos se relacionan con la sociedad y cómo la sociedad se vincula e incide dentro de los partidos políticos. Han existido muchas posiciones, personas que han establecido parámetros sobre el tema o se han enfocado en el tema de si la ley de partidos es una convención abierta o una convención cerrada. Yo pienso que uno de los factores principales a delimitar en la ley de partidos es cuáles son los tipos de actores que tienen los partidos políticos. Muy pocas personas saben que los partidos están compuestos por simpatizantes, militantes y dirigentes. Son 3 condiciones que debemos establecer para poner sobre la mesa y entonces a partir de ahí organizar los partidos políticos. Quienes tienen derechos, quienes tienen responsabilidades y quienes tienen deberes en los partidos políticos. Yo pienso que eso debe estar claro en una ley de partidos, además de los factores elementales que son el control, la fiscalización y la regularización de los partidos políticos. Por eso decía de la manera en que se vincula un partido político con la sociedad, porque si bien es cierto, los partidos políticos son entidades de interés y de orden público, porque reciben financiamiento público. Por lo tanto, son del interés de todos los ciudadanos dominicanos que aportamos a través de los impuestos el financiamiento de esos partidos. Por lo tanto, el funcionamiento de un partido político no puede ser ajeno a ningún dominicano mientras esté recibiendo financiamiento de parte del Estado dominicano. Esa es la posición que yo mantengo respecto a lo que es y debe ser una ley de partido. Podríamos entrar en los aspectos ya de la campaña política, que es otra cosa. Porque una cosa es el funcionamiento interno, orgánico de un partido político y otra cosa son las campañas políticas. La ley debe contemplar en sus capítulos que establezcan topes de financiamiento, de utilización de los medios de comunicación, incluso ese tema también de las cuotas. Es un tema a discutir. Ok, perfecto. Daniel. Bueno, como decían mis compañeros, realmente la ley de partido lo que se trata es de un instrumento, una norma jurídica que vaya a fiscalizar y a regular cómo funcionan, como decía Mesa, los partidos en términos orgánicos y también la relación, como lo decía también él, de los políticos con la sociedad. Ahora,
Con respecto a las primarias, porque yo creo que es interesante hablar el tema, sobre todo porque es el tema de opinión que la opinión pública más ha manejado y que también genera muchísima confusión. Decimos que en nuestro caso, no será en todos los casos, pero en la opinión personal es que nosotros vinculamos que haya primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Primarias abiertas porque entendemos que a pesar de que hay que separar lo que es lo orgánico de lo electivo. Cuando decidimos quién va a ser el presidente del partido y el secretario general, eso sí solamente le importa a los militantes del partido, porque las decisiones que toma el presidente y el secretario general tienen que ver con asuntos del partido. Ahora, cuando usted elige a un regidor, cuando usted elige a un diputado, cuando usted elige a un senador o a un presidente de la república, independientemente de que sea vía un partido, porque los partidos no son solamente esas organizaciones, digamos en el proceso electoral, ¿verdad? Las organizaciones que te permiten a los ciudadanos participar en la política y acceder al poder. Entonces esas personas que salen electos son representantes no solamente del partido sino de toda la sociedad, porque las decisiones que toman afectan o benefician a todo el conjunto de los ciudadanos. Entonces por esto, además, algo muy importante que mencionaba Mesac, y que la gente sepa que a pesar de que Mesac sea del PRM y yo sea del PLD, estamos de acuerdo en ese punto, y es importante que como ciudadanos incluso, la condición de ciudadano nos vincula muchísimo más que la condición de militantes. Y perfecto, entonces, bien. Perfecto. Chichi, ¿por qué no tenemos una ley de partidos en el país entonces? Mira, la ley de partidos tiene aproximadamente, creo que son 15 años que tiene dando vueltas en el Congreso. Evidentemente que hay unos intereses... Los 15 que tú recuerdas. Bueno, fue Ángela Costa que hizo el primer proyecto de ley de partido. Fue Ángela Costa que lo sometió. Imagínate tú desde cuándo viene ese proyecto. Evidentemente que hay un interés político marcado y lamentablemente no estamos luchando por el bien común de la sociedad, sino que estamos luchando con una ley donde lo que están enfrentados son los intereses políticos. Ahora mismo nosotros tenemos un partido de gobierno que es quien tiene la decisión. El enfrentamiento, Leonel, Danilo, mantiene esa ley todavía dando vueltas de la Cámara Baja a la Cámara Alta. Yo creo que sería muy interesante hacer un ejercicio de concientización con los congresistas y que lo hagan en un voto cerrado, un voto secreto, y que pueda por lo menos aprobarse la ley, que nosotros podamos disfrutar de una democracia no plena, pero yo creo que ese sería el primer paso para una democracia política en la República Dominicana. Bueno, Mesac, ¿por qué no tenemos una ley de partidos en la República Dominicana? Es cierto que es por el enfrentamiento, como dice Chichi, mira, Leonel y Danilo. Mira, Glenn, en este momento, esa es quizá el principal escollo, pero como dijo Chichi, tiene 15 años en el Congreso. Debemos ser críticos. Yo soy de una generación de políticos jóvenes y yo pienso que nuestro principal compromiso es ser críticos y objetivos en cuanto a lo que ha sido la historia y lo que va a ser el futuro de este país. La ley de partido tiene 15 años y han pasado varios gobiernos, entre ellos un gobierno de mi partido. La ley de partido se ha enfrentado con la siguiente situación. Regularmente quien está en el poder no quiere ser regulado. Y es lo que está pasando ahora y lo que pasó antes. Los partidos políticos proponen una ley de partidos regularmente. Nosotros cuando estamos en la oposición estamos muy interesados en que se apruebe, pero cuando estuvimos en el gobierno la ley de partidos también existía, pero no se hicieron grandes esfuerzos por aprobarla, porque quizá en ese momento no convenía políticamente. Y hay una máxima en política que dice que se hace lo que conviene. Ahora bien, la ley de partidos tiene el problema y el tranque de la ley de partidos tiene un origen mucho más importante, que es que cada vez que nosotros elegimos un presidente, regularmente la gente, el pueblo dominicano, le regala un congreso, como hizo Danilo Medina, que pidió su congreso. Entonces, cuando un presidente no tiene un contrapeso en el Congreso de la República, que es lo que debería hacer, entonces resulta que tenemos un monarca que hace todo lo que quiere y solamente se aprueban las cosas que al presidente le interesan en un determinado momento. La discusión ahora sobre la ley de partidos, si va a ser primarias abiertas o cerradas, está prácticamente delimitada, porque si tú analizas quién es el presidente de la República, Danilo Medina, cuál es su posición frente a la ley de partidos, que sea primarias abiertas, quién tiene control del Congreso, Danilo Medina. El tranque que tenemos es de ver cómo el PLD se pone de acuerdo sin lesionar a nadie dentro del partido, pero no es porque se está discutiendo si van a ser abiertas o cerradas. Ya el presidente dijo que la quiere abierta.
No hay mecanismo democrático ni partidario que garanticen que el presidente no lleve una posición al Congreso y le sea aprobada. Bien, Daniel, ¿por qué hay que ser crítico? Todo lo que hemos preguntado. Sí, no. Evidentemente porque no la quieren los legisladores. Porque ahora se está diciendo que es un asunto político de mi partido, pero ese asunto político de mi partido no existía tal vez hace 15 años entre Danilo y Leonel. Porque no la teníamos desde ese tiempo entonces. Porque no la quieren los legisladores. Los legisladores no quieren aprobar un mecanismo de control para que otros que aspiran a su posición tengan más garantías. Eso es algo normal. Solo los legisladores no lo quieren. Bueno, lo que pasa es que los legisladores son los que votan esa ley. Perfecto. ¿Verdad? O sea, independientemente de que el chisme político, de que fulano, que pensando en el proceso del 2020, mira, realmente nadie quiere la ley de partido, de que defendiéndola a toda fuerza, porque cuando se ha querido algo de manera fuerte, se hace. Y lo hemos visto en este país. Acabamos de aprobar, por ejemplo, un proyecto de ley hace una semana que impedía que a mí me encantó ese proyecto de ley, pero para mí es una ley demasiado avanzada para la República Dominicana, que impedía que las señoras que trabajan en nuestras casas asistiéndonos en el asunto del hogar no lleven uniforme. Para mí eso es una ley importante en la calle, claro, en la calle, en el público. Y para mí eso es interesante y se pusieron de acuerdo. Y yo que tuve la experiencia de trabajar, por ejemplo, con Abel Martínez cuando era presidente de la Cámara, me di cuenta de que había asuntos de interés nacional, de que había una verdadera voluntad política, que a veces eran decisiones unánimes. Ahora lo que hay un problema de decisiones particulares, y vuelvo y te lo repito, los legisladores no quieren hacer un proyecto de ley que lleve a otros que aspiran a sus puestos a luchar en igualdad de condiciones. Para mí esa es la principal Perfecto. Chichi, ¿por qué se da ese enfrentamiento? O sea, ¿cómo se explica que los líderes de los principales partidos políticos en el sistema de la República Dominicana o sea, ¿por qué se da esa discrepancia entre ellos que ha impedido aprobar la ley de partido? Y me refiero, cuando digo los líderes de los partidos, me refiero a los líderes de los partidos que ustedes hoy representan acá y los que están en el sistema. O sea, son 4 partidos mayoritarios. Mira, como decía Daniel, es muy interesante esa parte de que los políticos, los congresistas no quieren poner a ciudadanos a competir en igualdad de condiciones con ellos. ¿Y por qué? La tendencia en los últimos años es que ya la sociedad no quiere los políticos tradicionales. Y los partidos se están viendo forzados a traer personas de la sociedad civil, del sector civil, para presentarlo como candidatos. Imagínate tú que tú tengas quizá un congresista que tiene 8 años en el Congreso, 10 años en el Congreso, posiblemente tú le traes una persona del sector civil, una persona que quizás no tenga mucho abolengo político, pero puede derrotarlo en unas primarias. Entonces, ese celo político, esa lucha, no por el poder, sino por mantener el poder, es lo que impide que se haga de una manera abierta, que se haga de una manera clara, de una manera transparente. Y yo ahí coincido con Daniel que por ahí puede estar el tranque, para así decirlo. Ahora mismo, independientemente, tú digas, bueno, en los últimos 15 años tal vez el PLD no estaba en el gobierno, pero lamentablemente el PLD tiene los últimos 14 años en el poder. Entonces, evidentemente que el partido que ha tenido más tiempo la ley en sus manos, en su Congreso, ha sido el PLD. Y evidentemente que la lucha interna por el poder, el PLD ha logrado dividir la mayoría del partido, aplastar la mayoría del partido, y en la lucha por el poder, cuando tú no tienes con quién pelear, lamentablemente ya la lucha se ha convertido en una lucha interna entre ellos mismos, y esas posiciones encontradas son las que mantienen la ley todavía en ese limbo. Bien, entonces, vamos a ir ahora, vamos a pararlo ahí, vamos a ir ahora a una pausa, para continuar entonces con la posición de Mesat y Daniel en esa misma pregunta, y posteriormente vamos a hablar entonces de los beneficios. ¿Ustedes han visto, señores? Ellos se manejan bien. ¿Qué ustedes creen? Vamos, después de la pausa continuamos. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete, y yo me sentía frustrado.
seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lunch, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Continuamos con el contenido de nuestro programa en el día de hoy, dialogando con Glenn Davis. Dejamos una pregunta en el aire para Mesat y Daniel, que es que ¿cómo se explica que los líderes de los principales partidos políticos en el día de hoy no se pongan de acuerdo para la aprobación de una nueva, definitivamente de una ley de partidos políticos en la República Dominicana, y que exista todavía que por culpa de esa discrepancia no se haya dado? Mesat. Mira, yo no pienso que necesariamente sea una responsabilidad de los líderes de los partidos políticos. Yo pienso que los partidos políticos están compuestos por muchos líderes y por muchos miembros. Daniel enfocaba el tema del aspecto congresual, donde están los congresistas que a final de cuentas son quienes tienen la voz y el voto para aprobar o no aprobar esa ley. Yo pienso que ya en la etapa en que estamos respecto al tema de la ley de partidos, están claras todas las posiciones. Yo pienso que ya lo que corresponde es que la ley vaya al Congreso, se someta y que los legisladores, ejerciendo su libérrimo derecho, voten por una ley en función de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen. Ciertamente los partidos políticos han establecido algunas líneas macro sobre lo que entienden debe ser la ley de partidos. Mi partido, de manera particular, fijó una posición el año pasado donde decía que prefería que las convenciones, las primarias fueran cerradas. Yo no comparto en términos personales esa posición, pero es la de mi partido. Queda por definir. Yo pienso que el Partido Reformista, Chichi, tú me dirás si ya fijó una posición respecto a eso. Creo que sí, que ustedes habían decidido. Nosotros seguimos igual con la primaria cerrada. Entonces, falta por definir uno de los actores principales, que sería el Partido de la Liberación Dominicana, que decida si va a optar por las primarias abiertas o las cerradas. Entonces el tranque no lo tiene el Partido Reformista ni lo tiene el PRM, lo tiene el PLD, que debe definir en función de sus intereses o en función de los intereses de la mayoría de la sociedad, que es a quien debemos responder los políticos y los partidos, en especial el PLD, que es el partido que está ejerciendo el poder en este momento, debe tomar una decisión en el Congreso de si vamos a aprobar una ley de partido, sí o no, y cómo la vamos a aprobar. Bueno, Daniel. Bueno, realmente los muchachos han demostrado que son buenos políticos y buenos comunicadores. Mire cómo me echaron a mi partido el tranque. Realmente la realidad, objetivamente, es que en el PRM hay una tendencia que quiere abierta, hay una tendencia que quiere cerrada. En todos los partidos lo hay así. Y es normal porque cada quien está atendiendo a sus intereses para las próximas elecciones. Y cuando decías que los diputados o los legisladores, todos, voten según sus convicciones, yo creo que no, yo quiero que voten según las convicciones del pueblo dominicano. Y lo digo así porque la última encuesta que salió, la Gallup, o la última Gallup que salió, porque salió otra después de esa, pero yo no sé por qué sorpresivamente no evaluó lo de las primarias, dice que el 50.7% de los dominicanos y dominicanas quieren
las primarias abiertas. Y dice que solamente el 19% quiere la primaria cerrada. El resto dice que les da igual. Entonces estamos en una posición enfrentada que no es tal. Son los políticos son los que están enfrentados, no los ciudadanos. Los ciudadanos quieren en su inmensa mayoría que sean abiertas, porque tú dices 50.7 frente a 19%, evidentemente que los ciudadanos se inclinan mucho más por las primarias abiertas, porque si tú entonces le sumas a eso lo que les da igual, le daría igual que la mayoría quiere abierta, entonces también se le suma, frente a un 19%, digamos. Entonces, los legisladores son representantes de los ciudadanos, y a esos ciudadanos son los que cuando quieren primaria cerrada, pretende no permitirle que desde la génesis del proceso electoral se voten a sus candidatos. Y rápidamente, voy a decir, yo lo digo esto de una manera sencilla. Esto es como el aguacate que tú compras en un semáforo. Cuando tú vas a un semáforo y una persona te vende aguacate, solamente te presenta lo que tienen en sus manos. Pero si tú eres una persona inteligente, dice, no, espérate, yo no quiero que sea lo que tú seleccionaste. Vamos allá a donde tú tienes la caja con todos los aguacates y desde ahí yo voy a elegir el que más me conviene. Eso para mí evidencia lo que es primaria abierta y primaria cerrada. Ah, ok. Bueno, la cosa va tomando curso, ¿eh? La cosa va tomando curso. Chichi, ¿cuáles beneficios le traería una ley de partido a la República Dominicana? Mira, ¿qué ganaría la República Dominicana con una ley de partido? Lo primero es, el beneficio mayor es que el pueblo va a tener oportunidad de elegir con una mejor conciencia. ¿Por qué? Aquí las campañas políticas han vuelto campañas mediáticas, campañas de medios. Aquí son campañas de recursos económicos y no de recursos mentales o los recursos personales que pueda tener un candidato. Yo estoy seguro que si tú coges la boleta, y vamos a poner el ejemplo quizás de Santiago, yo estoy seguro que en la boleta los congresistas, legisladores municipales, los regidores, que no salieron, posiblemente son mejor que los que salieron, porque no hubo una oportunidad de que se desarrollara. Cuando tú tienes un partido de gobierno que te abarca el 80% de la campaña política, el dominicano tiene una tendencia que vota por el que cree que va a ganar. No voto por el que yo quiero, sino ¿para qué yo voy a votar por este si no va a ganar? Entonces, esa percepción que te crean tan fuerte, y me saque mercadólogo y trabaja en marketing, podría quizá hablar un poquito más de eso, pero es impresionante cómo te abruma la propaganda política, tanto en los medios, tanto en la radio, y utilizando los recursos del Estado, porque no podemos obviar que ahora mismo el presidente, cada cosa que hace es un spot publicitario de su campaña política, o de la campaña política que promueve su partido. La ley de partido establece, el proyecto de ley que está en el Congreso, establece que no podrán los candidatos utilizar recursos del Estado, pero tampoco aprovechar la coyuntura de que en la inauguración de obras, por ejemplo, de eventos estatales donde va el presidente, se utilicen para hacer propaganda de candidatura. Y eso es muy interesante. No habla tan claro de lo que es la regulación del tiempo en televisión, el tiempo en radio, pero creo que también debe ir en ese sentido de que haya una igualdad. Y yo soy abanderado y siempre lo he sido, de que los candidatos deben debatir. Mira, el principal beneficio para la República Dominicana. El principal beneficio que obtendría la República Dominicana de una ley de partidos sería la garantía de participación que tendrían los ciudadanos dentro de los partidos políticos, de elegir y ser elegidos de una manera verdaderamente democrática. Mientras tengamos partidos políticos que estén haciendo convenciones o primarias internas para elegir sus candidatos, seguiremos viendo campañas políticas internas que saldrán muy caras, que estarán influenciadas por quienes controlan las cúpulas partidarias, que en muchos casos impiden el ingreso de otros actores a los procesos electorales internos. ¿Para qué? Para garantizar que sean sus acólitos o sus elegidos quienes puedan optar por las posiciones y finalmente salgan electos. Ese es el principal beneficio que van a tener los ciudadanos que deseen participar en política. Ahora, en términos económicos, en términos sociales, la ley de partidos va a garantizar que nosotros tengamos un mayor control de a dónde van a parar los fondos que destina el Estado Dominicano y el fisco, y nosotros como ciudadanos, a los partidos políticos. Aquí la ley, hasta el momento, lo que hay un reglamento que tiene la Junta Central Electoral que le pide a los partidos políticos que en una fecha determinada entreguen un informe contable de cuáles fueron los gastos, pero no regula de cómo deben gastarlos. Tú me mandas un informe de cómo tú lo gastaste para yo saber que lo gastaste, pero eso no quiere decir que lo estén gastando en lo que deberían de gastar.
También tenemos muchos candidatos. ¿En qué se benefician los partidos políticos y los miembros de los recursos que entrega el partido? La Junta Central a través, el gobierno a través de la Junta. En nada. Los partidos políticos se supone que deberían tener un local en cada municipio del país, por lo menos en cada provincia. ¿Y cuál partido tiene eso? Ni siquiera el PLD, que es un partido que tiene 16 años en el gobierno, tiene un local abierto y funcionando en cada municipio o provincia de este país. Entonces, ¿dónde están yendo a parar los recursos de los partidos políticos? ¿En qué se están invirtiendo? Daniel. Llegaría esto que está sucediendo aquí. Independientemente de que la única diferencia clara que hay entre nosotros tres tiene que ver con el asunto de las modalidades primarias, en todas las otras cosas estamos de acuerdo. Y eso significa que con una ley de partidos es posible que a las instituciones públicas, independientemente de qué partido usted sea, lleguen personas como nosotros tres, que vamos a poner intereses, que estamos de acuerdo en lo que le importa al país, porque lo sufrimos, no somos parte de las élites. Eso sería lo más importante que tendría la ley de partidos. Además, lo dije en mi primera intervención, de que ¿por qué si son los políticos los que acceden a ser nuestros representantes y son los que marcan y regulan y hacen cumplir las leyes, ellos precisamente no sean regulados a la hora de cómo son elegidos y bueno, efectivamente cómo son elegidos y cómo se conducen en la vida pública? Si son financiados por dinero público, si están por el voto de los ciudadanos, ¿me entienden? Entonces, esto que está sucediendo en esta entrevista, y yo por eso me reía muchísimo cada vez que veía la participación de mis contertulios, era por eso, porque hay más cosas que nos unen que las que nos dividen, sin importar que somos de tres partidos distintos, sin importar que ellos dos son de la oposición y yo soy del partido oficialista. Esas cosas es lo que hay que llevar a las instituciones de la República Dominicana, porque tal vez esta agresividad política, este chisme político que tenemos hoy en el país, es fruto más de tener poca regulación a la hora de elegir a nuestros candidatos y no por las ideologías o por el interés real que tiene la militancia en los partidos. Chichi, ¿contempla el actual proyecto de ley de partidos la renovación en los partidos? Mira, habla de la cuota de la mujer, pero yo quiero aprovechar porque hay un tema que se habla de la fiscalización. Habla de la cuota de la mujer únicamente, o sea, no habla de cuota de juventud. Hablo de la cuota de la mujer, de la cuota de la juventud no lo menciono, pero hay una ley especial, que es la ley de la juventud, que establece la cuota del 33%. Yo tengo una opinión muy particular sobre las cuotas, y como lo discutíamos antes de iniciar el programa. Perdona, Chiche, y hay un grupo de jóvenes de todos los partidos políticos que está pidiendo que se introduzca dentro de la ley un 15% para la juventud. Y para poner en contexto, independientemente de estar de acuerdo o no, pero es un hecho y por eso hay que narrarlo, en el Senado de la República la Comisión ha aprobado que un 10% se le otorga a la juventud y un 40% sea a la mujer. Y verdad que son cuotas discriminativas, pero por eso se llama el principio jurídico de discriminación positiva. Mira, yo creo que las personas deben ser valoradas por lo que tienen aquí arriba, no por su condición de género ni nada. Yo creo que poner una cuota mínima, creo que es discriminatorio, porque ojalá que nosotros pudiéramos tener una provincia donde todas las candidatas sean mujeres, o que todos los candidatos sean jóvenes. Eso sería muy positivo, pero la situación es al revés. Nosotros que vimos un proceso electoral, que tuvimos que en algún momento participamos en confección de una boleta, es muy cuesta arriba cuando tú tienes una provincia, una demarcación, donde no hay una mujer. Entonces simplemente tú estás poniendo una gente para rellenar un espacio, donde no tiene ninguna posibilidad, no tiene ningún interés, simplemente para cumplir con una cuota. Yo creo que debe haber una igualdad de oportunidades, que todo el mundo participe, debe competirse con la capacidad que cada uno tenga. Y quería aclarar el tema de la fiscalización, que aunque la ley de partido, el proyecto de ley de partido establece que la Junta Central Electoral va a crear un organismo para que fiscalice los partidos, a mí me preocupa. ¿Por qué? Todos los últimos procesos electorales que hemos vivido, tenemos una Junta Electoral que no es la más creíble. Entonces, ¿hasta qué punto un partido político, teniendo control de una Junta Electoral, también va a elegir a quién va a fiscalizar y a quién no? Y pongo ejemplo el tema de los padrones. Nosotros, el Partido Reformista, tenemos una situación con las asambleas que anularon, que se dejaron, pero lamentablemente ningún partido político tiene un padrón registrado. Ese está bueno para el debate.
Dale, Mesal. Mira, yo particularmente no estoy de acuerdo con ninguna cuota. Pero, y va a sonar controversial, pero debo decirlo, porque yo soy una persona. No, pero está bien. Mi posición respecto a la cuota de la juventud que se está pidiendo, y ustedes dirán, bueno, pero tú eres joven. Yo pienso que la cuota de la juventud no tiene razón de ser. Primero, porque el ser joven no es una condición que te limite. Todo lo contrario. Se supone que la juventud te da algunas ventajas sobre las personas que van un poquito ya entrado en edad. Si bien es cierto, hay factores económicos que sí influyen dentro en el accionar de un joven en la política respecto a una persona de mayor edad o de que haya tenido una trayectoria más amplia en términos sociales y económicos. Sí es cierto, existe, pero no es menos cierto que nosotros tenemos el senador más joven de la República, tiene mi edad, 35 años, que es José Ignacio Paliza, que ahora además es presidente electo del PRM. Entonces, eso te pone a ti sobre relieve que la juventud realmente no es ningún impedimento ni ninguna limitación para que alguien participe y sea exitoso dentro de la política. Entonces, cuando tú limitas o tú estableces una cuota mínima de un 10%, ¿tú sabes lo que va a pasar con los partidos políticos? Que se van a limitar a la cuota del 10% para los jóvenes, cuando la cuota podría ser del 100% si los jóvenes se dedican a ganar las posiciones. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo con esa cuota. La cuota de la mujer, yo pienso que en los países como el nuestro, que estamos, vamos a decir, en vías de desarrollo, todavía son importantes, porque hay algunas barreras, algunos estigmas que tenemos que superar en términos de género. Y eso nos ayuda a garantizar que las mujeres, por lo menos, se les garantice la participación y algún nivel de representación en las campañas políticas, no en el Congreso, porque yo discutí con mis compañeros que si nosotros tuviésemos la voluntad de tener una verdadera cuota de representación, entonces estableceríamos una cuota de representación de curules en el Congreso y no de candidaturas, porque las candidaturas están sujetas al azar en muchos casos. Daniel, lo que pasa es, Mesal, que en ese último punto, yo estoy de acuerdo contigo en la opinión de por qué debemos tener el principio de discriminación positiva para la mujer. En el caso de los jóvenes no tengo mayores, no me gustaría. Yo ni la objeto ni la defiendo mucho porque como me beneficia, yo jamás quisiera como que la gente piense que yo defiendo algo solamente si me conviene. Yo considero que los legisladores que tomen su decisión, lo que pasa es con no hacer la cuota para candidaturas y sino para curules, entonces es que tú estás eliminando el principio democrático de elegir inmediatamente. Bueno, pero es que de qué manera es que tú asignas una curul directamente sin la gente elegir. Tienes que elegir a alguien. No así, pero oye lo que pasa es que tú tendrías que modificar, no estaríamos hablando en ese caso de una modificación o una creación de una ley, sino de una reforma del sistema electoral completo. ¿Cómo? Lo que me está planteando es que la cuota es una cortina de humo. Bueno, es una cortina de humo para algunos, para otros no, porque por ejemplo, en mi caso, muy personal, mi madre es regidora, ha sido regidora 2 veces. La primera vez... Espérate, ella no es regidora por la cuota, es porque es una gran dirigente. Muy bien. Tiene la capacidad. Muy bien. Yo creo que poca gente puede competir con el argumento que te voy a dar ahora dice lo contrario. No que ella no sea una buena dirigente, ni que no haya ganado sin cuotas como lo ganó ahora. Pero la primera vez que ella fue regidora sí fue por cuota. Y tal vez ella pudo ser una dirigente destacada que ahora ya no necesite cuota porque la primera vez fue por cuota. ¿Entiendes? Entonces, para mí es interesante en una sociedad que es desigual, la política de por sí siempre será una lucha desigual, siempre habrá uno más poderoso, otro menos poderoso. Pero el género no debe ser una condición de desigualdad. Sí, lo que pasa es que socialmente las mujeres son discriminadas. Y entonces es correcto que haya un principio de discriminación positiva para tratar de evitar la discriminación social. Yo te voy a decir la verdad, a mí el término de discriminación positiva me parece una contradicción, porque la discriminación nunca puede ser positiva. Es positiva porque tú al discriminado, escúchame, discrimina al que discrimina para beneficiar al discriminado. Vamos a tener que buscar otro concepto, pero discriminación positiva, de todas maneras es negativo. Pero déjenlo ahí, sí. La cosa se está poniendo buena. ¿Verdad? Porque hay conflicto. No, conflicto. Ustedes son hermanos, los 4 somos hermanos. Vamos a dejar ya entonces ese calor en el cual estamos entrando para que la teleaudiencia del programa lo disfrute después de la pausa. ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, ustedes manténganse ahí, que nosotros después de la pausa volvemos.
Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lunch, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Gracias por mantener la paciencia y la deferencia con nosotros, de mantenerse ahí tras sus televisores para continuar con este debate que hasta ahora ha sido muy nutritivo, muy interesante para la clase política y la sociedad dominicana en sentido general, que nos han traído estos tres jóvenes que la verdad, los productores de este programa no se equivocaron por la calidad que han mostrado hasta el momento. Muchachos, y digo muchachos, no por... Bien, no despectivamente. No despectivamente. Está muy bien. Exactamente. Quiero ahora conocer su parecer sobre el tema de primarias abiertas, que ustedes se lo expresen a nuestros televidentes. Mira, primarias abiertas y cerradas. Mira, ese es el tema que ese es el debate. Más generado. Ese es el debate. Ese es el debate. Que no es el más importante, porque hay un asunto que es más importante para la democracia, como el financiamiento, exacto, la regulación del uso de los medios de comunicación. Todo eso es verdad, pero la gente lo que está en primaria abierta y cerrada. Sí, pero hay que hablar de las primarias abiertas y cerradas. La gente lo que yo creo que la ley tiene que ser coherente. Ahorita traté de introducir esa parte de que la ley habla mucho de la libertad de elección, y va muy vinculada a la Constitución. O sea, ¿hasta qué punto los partidos son una persona jurídica que tiene su forma de regularse? Y te habla también la ley de partido, lo subrayé, y en más de 100 ocasiones te habla de los estatutos, que los partidos tendrán sus estatutos. Entonces, ¿hasta qué punto tú le estás dando libertad a un partido que tenga sus estatutos, que tenga sus normas internas, cuando tú quieres hacer una primaria abierta? ¿Qué sucede? Al tú hacer la primaria abierta, tú das... ¿Qué necesidad entonces tendría un partido de la gente de afiliarse a un partido? Mira, Chichi, ¿para qué tú te vas a afiliar a un partido? Si no importa, tú puedes votar. No, porque mira qué pasa. Dame decir, mira qué lo que pasa. Cuando tú hablas de los estatutos, eso es cierto. Ese ha sido parte del problema que tenemos, que los partidos políticos entienden que sus estatutos son la ley máxima, cuando se sobreentiende deben estar las leyes y la Constitución por encima de eso. Entonces, digo, espérate, los estatutos son la ley máxima del partido. Dentro del partido. Siempre y cuando, exactamente, siempre y cuando no entre en contradicción con alguna ley. Por eso es que necesitamos una ley de partidos que regule de manera macro los partidos políticos por encima de sus estatutos. Porque ¿qué es lo que pasa? Ya lo hemos visto en todos los partidos de este país. Cuando una clase dirigencial, cuando una cúpula en un partido se adueña de la institucionalidad, ¿qué es lo que sucede? Que secuestran el partido, modifican los estatutos a su antojo, hacen asamblea, expulsan compañeros, dependiendo de sus intereses, porque controlan la institucionalidad. Entonces necesitamos una ley que esté por encima de esas cosas para garantizar los derechos, no solamente de ellos, de los dirigentes, también de los ciudadanos y de los militantes. Pero, ojo, yo hablé en el principio. El partido lo que está hablando es de las primarias para elegir los candidatos. Sí, claro. Entonces, si tú me dices a mí entonces que
puede ser cerrado para yo elegir los organismos que son los que se cuentan en el partido. Que debe ser. Claro, debe ser así. Entonces, para elegir los candidatos sí tiene que ser abierto. Porque yo establecí, mira, en el primer momento la primera participación yo decía que había que separar lo orgánico partidario de los candidatos para representarnos a los ciudadanos en el Estado. Pero permíteme. Y yo te voy a decir una cosa. Es que la política es un asunto voluntario, no es obligatorio. Claro. Y la condición de militante no te da derechos por encima de los demás ciudadanos. Correcto. Los derechos en la República Dominicana te lo otorga la Constitución y las leyes, ¿verdad que sí? Correcto. No un estatuto de un partido. Que por eso yo establecí, Daniel. Entonces, es lo primero. Lo segundo, la diferencia. tú hacías una pregunta que ¿para qué entonces ser militante? Óyeme, yo no creo que las personas sean militantes en los partidos políticos. Sí, ser militante para ser candidato solamente. No. Ni solamente para votar a su candidato. Se hacen miembros de un partido primero, en principio, en teoría, digamos, por las ideas que manifiesta ese partido. Vamos a quitarnos la máscara. Pero viola o no la Constitución. No. Es que te está violando el derecho de libertad de asociación. ¿Cuál es la situación? No, porque pero no te lo está limitando. No. Mira, si no te lo está limitando, no te lo está afectando. Hay que hacer una ponderación. No. Te por limita. Ejemplo, yo en mi partido, en mi empresa, sí. Los estatutos de mi empresa son los que tienen la norma de mi empresa. Claro. Pero tu empresa es privada. Es privada. Pero perfecto. O sea, lamentablemente, cuando tú tienes un organismo público que está haciendo unos estatutos, tú no puedes coartarlo, decirle, tiene que ser así. Y vamos a decir regular, vamos a decir las cosas. Hay límites que son. Bueno, mira, la ley establece para la constitución de una empresa privada, yo no soy abogado. Tú debes tener por lo menos 3 socios, creo. No. 7, 3. Puede ser uno. Puede ser uno, ya. Antes era 7. Entonces ya no te limita nada. Entonces ya no te limita nada. Mira, ya no limita a nadie. Mira cuál es la situación. Y vamos a ser sinceros. Señores, aquí las elecciones se ganan con dinero. Vamos a ser claros, Vamos a ser claros. Con dinero. Tú me dices a mí. ¿Cómo? Las elecciones se ganan con dinero. Señores, aquí todavía la gente vende su cédula por 200 pesos. Termina que eso tiene una respuesta. Y viene sancionado en la ley. Que tiene una respuesta. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Podría. La ley va a sancionar a los compradores de cédula. Sí, lo establece. Sí, porque es un delito electoral. Establece pena. Es un delito electoral. La ley actual lo establece. El proyecto. No. La ley actual electoral lo establece. Sí. Pero no se cumple. Exacto. Bueno, ahora, como muchas otras leyes. Muchas otras leyes. Que hay que ver, la ley es bonita. Y a veces, ahora, yo te voy a hacer una pregunta y seamos sinceros. En unas primarias abiertas, ¿tendría el partido de gobierno la posibilidad de elegir su contrincante? ¿Sí o no? No. Mira por qué. Porque van a ser simultáneos los primeros. Y la simultaneidad te da a ti, la grandeza de un proceso electoral es que el que gana quiere conseguir más votos. Y nadie va a dejar de que lo voten para votar por el otro. Espérate. Y segundo. Yo podría votar. Hay que establecer un mecanismo para eso. Pero no está en la ley. Pero podemos introducirlo. Bueno, pero sí está, Chichi, porque es que cuando tú planteas que las primarias sean abiertas y simultáneas, ya tú tienes un mecanismo de segregación. El que votó allí no puede votar aquí. Pero como, señores, nosotros tuvimos unos escáneres que eran los mejores de los muñequitos, los últimos de los paquitos, y ahora resulta que tenemos un almacén que no sabemos. Pero eso lo dice el presidente actual de la Junta. Las primarias abiertas para que tú me das la razón y me dices, bueno, después que la aprobemos, vamos a ver la marcha. Está bien. Chichi, espérate. Es que la ley no está aprobada. Como buen abogado, tú eres bueno incidentando el debate. Pero decía, dice uno que otro buen abogado es el que no se deja incidentar. Oye lo que te voy a decir. Tú no puedes. Entonces hay un dicho que dice, entre abogados te veas. Así. Tú no puedes, Chichi, penalizar al ciudadano porque se vende dejándole los privilegios exclusivos a quienes los compran. O sea, tú decir que unas primarias abiertas tú tienes que limitarla porque la gente vende su voto, es castigar al ciudadano para darle el privilegio a quienes lo compran. Oye, que en una primaria abierta va a vender su voto. Al contrario, lo que pasa es que puede incidir. Yo le voy a hacer una pregunta importante, Chichi, ahora. Es más, y no el partido de gobierno. Cualquier partido que tenga cierto acceso a poder. Puede incidir. ¿Y acaso quien compre lo mucho, compre lo poco? Esa es la teoría de la conspiración, Chichi. Te voy a hacer una pregunta interesante. ¿Tú tienes más amigos dentro del Partido Reformista que fuera del Partido Reformista? ¿Dónde tú tienes más amigos? Entonces, cuando tú quieras aspirar a diputado, a ti te conviene que tus amigos, aunque no tengan... Ahora le voy a hacer una pregunta. No, pero espérate. ¿Usted votaría por mí para diputado? Claro que sí, pero, pero no podría, porque te voy a explicar qué pasa. No podría votar por ti ni en la boleta, ni en la convención de tu partido, porque yo ya estaría votando en el mío.
Y además de eso, tengo una condición particular que me hace que soy dirigente. Ahora, yo planteé, miren, en el inicio, que teníamos que... Tú no me puedes decir a mí quién va a ser mi candidato. Pero teníamos que definir. No, yo no, la sociedad sí. Lo que tenemos que definir es quiénes son los miembros de un partido. Los votos que te van a decir que va a ser tu candidato. Los simpatizantes, los militantes y los dirigentes. Entonces, el simpatizante de un partido político tiene que tener derecho a votar y a participar en un proceso. Ahora, tú lo que tienes que establecer algunos criterios que te permitan que esa persona que está participando en tu proceso no pueda participar en el otro partido. Claro. Tan simple como claro que sí. El día de las elecciones es así. Claro que sí. Las elecciones generales, usted vota una sola vez y vota por el que usted quiera. Claro, usted no vota por otro partido. En el aspecto económico. Igual, si son simultáneas las primarias, igualito. No hay cosa que encarezca más un proceso electoral que un proceso interno cerrado en un partido político. Claro. Eso sale carísimo. Si tú tienes un padrón de 500.000 militantes, ¿quiénes controlan los miembros de ese padrón? Los dirigentes de base. Entonces tú tienes que ir allá a la base, a cantearte con los dirigentes, a ver qué es lo que ellos quieren para que ellos te consigan esos voticos. Si tú tienes una primaria abierta, tú puedes ir a todas partes a buscar tu voto. Es un mercado de votos. Es un mercado lo que tú estás creando. No se trata de un asunto de que se te elija, o sea, de que yo elija o yo te elija a ti, como que yo no soy de tu partido, ni mucho menos. No es eso. Es que la sociedad, si le interesa, si conoce tus ideas y si te conoce, ¿no entiendes? Pues vaya y te vote en la convención de tu partido. Pero posteriormente eso te va a beneficiar a ti posteriormente, porque eso mismo que te eligen va a beneficiar al que es más popular. Según lo que usted está diciendo, en las primarias abiertas, el candidato que más votos saque es el presidente. No, pero espérate. Pero Chichi, lo que pasa, pero espérate. Pero es el que tiene más posibilidades. Tendría más posibilidades. Mira, pero el caso más sonado. Pero por ejemplo, no pasó así en Chile, no pasó así ni en Argentina. Y son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En Argentina. Pero mira, en Suecia te mandan la boleta una semana. No, pero mira, el caso más sonado, el caso más sonado, el tema de primarias abiertas y cerradas, que no fueron abiertas, fueron semiabiertas. Y fue por la decisión de Miguel Vargas en el año 2011 en el PRD, cuando estábamos en el PRD. Miguel Vargas, él decidió que fuera primaria semiabierta. ¿Qué era eso? Una primaria donde podría votar todo aquel ciudadano que no estuviera inscrito en otro partido político. Lo decidió el presidente. Lo decidió él como presidente institucional del partido. Él va a la convención, resulta que Hipólito Mejía resulta ganador. El alegato fue que el PLD eligió a Hipólito Mejía dentro del PRD. Cosa que fue mentira, porque cuando fuimos a las elecciones, Hipólito marcó un 47.8 en las elecciones. Entonces, fue una apuesta arriesgada la del PLD, elegir a Hipólito, porque de hecho yo no creo que Hipólito perdió las elecciones, pero Danilo es el presidente. Ahora, eso es una muestra de que necesariamente las primarias abiertas no son una amenaza para los partidos políticos. No es verdad que otra organización necesariamente va a tener la capacidad de influir para elegir los candidatos. Si la hacemos simultánea, ya estamos eliminando ese peligro y podríamos permitirle a los ciudadanos que participen en los procesos democráticos para elegir a los candidatos. Se nos está acabando el programa y no hemos hablado del financiamiento. Hay una frase muy famosa: los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos. Más participación no te asegura que el proceso sea más democrático. Ahora, menos participación sí te asegura que sea menos democrático. Financiamiento, Daniel, se nos está acabando. Daniel no va a Para mí, el financiamiento está en el gobierno. ¿Y por qué no? Al gobierno no le conviene. Pero así como tú eres víctima de las élites de tu partido, yo también soy víctima de las élites de mi partido. Sí, pero estamos hablando de la financiamiento. Y una de las cosas que dijimos ahorita, que la cosa importante de que haya una ley de partidos, es que mira como nosotros estamos de acuerdo en la cosa más importante. Y estoy de acuerdo que estamos de acuerdo en que debe haber topes en el financiamiento. Debe haber topes en el financiamiento porque los dominicanos y dominicanas, independientemente de que seamos políticos o no, tenemos que comenzar a desconfiar de quien está dispuesto a dar o a recibir tanto dinero. Déjame decir una cosa, Daniel, porque espérate, el tema del financiamiento no solamente la parte económica, también hay que ver cómo vamos a regular el uso de los recursos del Estado, que no solamente el dinero. Porque también, lo que pasa es que lo que primero hay que regular es el uso de los recursos del Estado. En función de quién esté dado. ¿Qué pasa? Es que el gobierno... Es que quién lo va a regularizar y lo va a fiscalizar. Y también bueno, es fácil, porque si a ti te dicen a ti un tope, por ejemplo, para la propaganda, y a ti te dicen, Chichi, es que tú nada más puedes tener 4 vallas. Porque sí está bien establecido. La pregunta es cuando yo reclame. Pero, Chichi... Bueno, hay que crear un organismo para eso. Ahora, lo que también hay que establecer, tú nada más tienes que hacer 4 vallas y yo nada más puedo poner 4. Hay que establecer también... puede poner 4. Pero hay que establecer más que eso. Ahí se regula. Hay que establecer... No,
hay que establecer, mire mucho, hay que establecer. ¿Y la autoridad pública? ¿Cuál va a ser el mecanismo de recaudación primero? Tú eres el primero que va a decir, Daniel tiene una valla de mata. Sí, pero mira, Daniel, pero no se queden en la parte de la propaganda, porque el financiamiento es importante. Hay que establecer cuál va a ser el mecanismo de colecta, de captación de fondos. ¿Cómo se van a captar los fondos? ¿Cuáles son los mecanismos que están permitidos? Debe ser en una cuenta ¿Cuál es el tope? Registrada para que se vea qué entra y qué sale. ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el tope de inversión que tú puedes hacer? No dice tope. Sí, hay un tope. Habla de un porcentaje. Pero ¿cuál ley? Porque es que hay varios proyectos de ley. El proyecto de ley. Está el proyecto de ley. No, porque hay varios proyectos de ley que han sido consensuados. Bueno, pero el que está en el Congreso. Mira, el que está en el Congreso son varios también. No, ya el Congreso, el que se aprobó en el Senado. Ese que se aprobó en el Senado. Chicos, lo que sí estamos de acuerdo es que habrá que hacer otro programa. Eso sí, habrá que hacer otro programa porque... Es que duramos mucho para entrar en calor. Lamentablemente no, pero el principio del programa fue muy bueno con las ideas que ustedes plantearon sosegadamente, tranquilo. No había tranquilidad ahora, pero sí. Un desorden con disciplina. Que este programa continúa tras cámara. Sí, claro. Lo que la gente sí esperaba. Espero que a ustedes les haya gustado, señores. Invitarlos para que el próximo domingo estén aquí con nosotros, otra vez en una propuesta más de Dialogando con Glenn Davis.